Hola, ¿cómo están? Quisiera agradecerle a Daniel la invitación de poder hablarles acerca del uso de redes sociales y sobre todo el uso de Instagram como parte de una herramienta de educación médica. Entonces, mi nombre es Manrique Umaña, soy especialista en medicina de emergencias y hasta hace un par de meses el coordinador nacional del posgrado de medicina de emergencias en el país, en San José, Costa Rica, donde vivo. Hace como 10 años más o menos terminé residencia y estoy trabajando en uno de los hospitales nacionales más grandes del país. Pero les voy a entrar a contar un poco acerca de cómo utilizar este tipo de herramientas en la parte de educación médica. Casi todo lo que les voy a comentar es opinión personal y es basado en la experiencia que he hecho con este tipo de herramientas. Muy poco de esto en realidad tiene evidencia. Y bueno, ¿cómo empezó todo? Empezó allá para mí por ahí del 2012. Ese año fue el ICEM, que es el International Conference of Emergency Medicine, en Dublín, Irlanda. Y yo estando al otro lado del océano, empecé a seguirlo a través de redes sociales. Entonces me topé a mucha gente que compartía contenido muy interesante y compartía imágenes como si uno estuviera sentado oyendo las conferencias, y me pareció sumamente útil. En ese mismo lugar, esta persona, que es el Dr. Mike Cadogan de Australia, creador de un famoso blog en emergencias que se llama Life in the Fast Lane, acuñó un término que es FOAM. FOAM es el acrónimo de Free Open Access Medical Education, educación médica gratuita y de libre acceso. Pues empecé a ver la utilidad de esto y abrí mi cuenta de Twitter y le di un perfil más profesional. La idea siempre fue estar involucrado en la parte de docencia a través de redes sociales mediante esta plataforma, y con esto interactuaba no solo con colegas del resto del mundo, interactuaba inclusive con mis residentes y con algunos de los estudiantes. Bueno, y Twitter, a pesar de que tiene sus cosas, en realidad es tan bueno como la gente a la que sigas. Así que si uno sigue a gente que genera contenido, que interactúa, que comparte nuestros mismos intereses, en realidad vamos a encontrar que es una herramienta sumamente útil. Y bueno, obviamente la parte de educación. Entonces, en educación ya no era solo generar contenido para el medio local, sino que este contenido podía ser diseminado al otro lado del mundo. Y entonces eso lo convierte en una herramienta sumamente útil. Cuando yo veía a mis estudiantes, yo decía, bueno, algunos de ellos deben estar en redes sociales y a algunos de ellos les llegará este contenido. Sin embargo, esto no era tan así, porque revisando los demográficos, en realidad mis estudiantes que están en el extremo del lado izquierdo no estaban tanto en Twitter, estaban en otra plataforma. Esa plataforma es Instagram. Y entonces yo no tenía una cuenta de Instagram, pero me generó la curiosidad. ¿Por qué? Resulta ser que esta herramienta llamada Instagram era mucho más atractiva que Twitter para la gente de ese rango etario. Y bueno, recordé algo cuando yo fui al Teaching Course en Baltimore en el 2015. Una frase se me quedó pegada que decía, "You have to go where your learners are". Entonces, a uno como educador le correspondía irse a esas plataformas donde nuestros estudiantes estaban pasando su tiempo, y en ese terreno, en su territorio, podríamos enseñarle también algunas cosas. Entonces, bueno, ¿cuál fue el acto seguido? Estos 5 pasos. Había seleccionado cuál era mi público meta, eran mis estudiantes de medicina, los más jóvenes. Tenía un set de objetivos que quería cumplir con ellos. Como segundo paso, seleccioné cuál era la plataforma más apropiada para esto. Como tercer paso, hice el setup inicial, que en la mayoría de las plataformas es sumamente sencillo. Como cuarto paso, empecé a seguir e interactuar varios de los estudiantes que se movían en esa plataforma. Y como quinto paso, en realidad es nada más invertir un poco de tiempo y ser constante. Eso es lo que va a hacer que al final le saquemos provecho. En mi cabeza, yo lo veía como un bonsái. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con un árbol de este tipo? Entonces, lo primero es conocer y aprender cuáles son las cuestiones básicas de cuidado. De ahí en adelante es dedicarse un poco a él, entonces estarlo podando y estarlo cuidando para que crezca de la mejor forma. Y lo otro es invertir un poco de tiempo, porque si no invertimos tiempo, no podemos esperar tener ningún beneficio.
En mi cabeza, la forma de transmitir conocimiento era en pequeñas cápsulas de información a través de estas redes sociales. Entonces, compartir un caso, un trazo de electro, una imagen radiológica o una imagen de TAC o alguna perla clínica eran las formas más sencillas de llegar a la gente. Y entonces me aboqué a hacerlo de esa forma. Volviendo a Instagram, lo que decidí hacer es abrir una cuenta. Abrí la cuenta, le di el setup inicial y empecé a seguir gente que compartiera más o menos los mismos intereses y empecé a seguir a muchos de mis estudiantes. Y ellos, de hecho, empecé a postear contenido y les pareció interesante. Una de las formas de postear contenido son los posts que ahí ven. En realidad son fotos personales, uno puede postear imágenes radiológicas, puede postear casos clínicos, puede postear electrocardiogramas, infográficos o cualquier cosa que uno quiera y la comparte de esa forma. Sin embargo, no es mi forma favorita de compartir contenido. En general hay un área que se llama así, Instagram Stories. Esta área tal vez es la que a mí me gusta más porque es un poco más interactiva. ¿Cómo funciona esto? Entonces, cuando ustedes en su smartphone abren la aplicación de Instagram, en la esquina del lado izquierdo superior les va a salir un icono como una cámara, que es este que está acá arriba. Ese icono es en el cual ustedes empiezan a generar esos stories de Instagram. Los stories de Instagram son posts que duran 24 horas. Una vez que uno lo postea, empieza a correr el reloj y a las 24 horas desaparece. Entonces, unos de estos stories ustedes los pueden grabar y mantenerlos permanentemente, pero en general la vida media son 24 horas. ¿Cómo funcionan esto? Ya les voy a ir contando. Ustedes pueden abrir en ese lugar, ese sitio, y les va a salir esta pantalla negra que tienen a la par. Ustedes pueden ahí escribir un texto en una pantalla con un color al fondo, pueden hacer un video en vivo, pueden hacer un video en diferido, pueden postear una foto, un screenshot de algo que les haya gustado. La foto puede ser de una imagen radiológica, de un trazo de electro, de cualquier cuestión. Y si quieren ponerse más sofisticados, hay múltiples efectos que uno puede utilizar. Está uno de boomerang, está un zoom y hay otros efectos que pueden hacer que las historias sean un poco más atractivas. Por ejemplo, esta es una forma de compartir contenido. Aquí ustedes ven una fascitis necrotizante en el extremo izquierdo. Uno comparte la imagen y algún punto clínico. En la siguiente es una imagen radiológica, es una radiografía de tórax y todas las estructuras que uno debería poder identificar en una radiografía de tórax. La de la par es un infográfico de una secuencia rápida de intubación. Y la que sigue es un accidente ofídico, una mordedura de serpiente, y ustedes ven la imagen de la serpiente, la mordedura y el veneno antiofídico. Ustedes pueden sugerirle a la gente que sigan algún podcast o algún blog. Entonces, este primero que está en el centro es nuestro podcast, es la versión en español de SGEM, que significa The Skeptic's Guide to Emergency Medicine. Es un podcast que hace Ken Milne de Canadá y lo comparte gratuitamente a todo el mundo. Ahí está traducido en varios idiomas y nosotros hacemos la versión en español, que también es gratuita. A la par está un blog de un amigo que se llama Brian Lin, que se llama Laceration Repair. Se dedica básicamente a que mejoremos el cómo suturamos a un paciente, cómo hacemos procedimientos de cirugía menor. Y en realidad es un blog sumamente útil. Entonces, aunque no se pueden compartir links, que es una de las falencias que tiene la aplicación, uno puede hacer un pantallazo y poner el link escrito y que la gente lo copie. Uno puede subir videos cortos como este. Entonces ustedes ven una sonda de SenStack en Blackmore en un paciente con sangrado digestivo alto varicial y en el otro lado ven el circuito de una ventilación mecánica no invasiva con máscara, con un CPAP. Entonces uno puede compartir no solo la imagen, sino alguna perla de educación médica. En esta, por ejemplo, esta es una perla clínica donde uno puede diferenciar entre una celulitis y un linfedema de la pared abdominal. Es algo sumamente sencillo de hacer. Sin embargo, la parte que más me gusta de los Instagram Stories es esta otra parte. Entonces ustedes pueden postear lo mismo y poner la locación de dónde están posteando. Pueden hacer una mención a alguien en particular o pueden poner un hashtag de el tema que hayan tocado. Sin embargo, las
aplicaciones o las partes de la aplicación con las que más interactúa uno son los polls, que son una encuesta corta, los likes, donde uno cuantifica qué tanto le gusta o no un post a una persona, y los questions, que son preguntas abiertas que uno puede realizar para generar interacción, que ya les voy a ir enseñando adelante. Este es un ejemplo de un poll. Básicamente yo doy un caso clínico. Es una paciente femenina de 70 años con disnea y dolor torácico súbitos y que al ingresar está desaturada y le hacen un electro. El electro lo adjunto. La pregunta es si uno la cardiovierte eléctricamente, sí o no. Entonces las personas solo tienen que hacer clic en una de las dos opciones. Como verán en el post del centro, casi un 60% decidió no cardiovertirlo, que era la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque esa paciente lo que tenía era una taquicardia sinusal. Lo que había que tratar era la causa. En esta otra ustedes ven los likes. Entonces en el extremo izquierdo ven una válvula de PIP y la pregunta es nada más, ¿saben qué es esto? En otro post subsiguiente viene la respuesta con la explicación, pero ellos pueden cuantificar si lo saben o no lo saben. En el centro, ese es un pantallazo, un screenshot de Google Phone. Es básicamente un buscador de recursos gratuitos y de libre acceso en Internet. Entonces la gente puede también cuantificar qué tanto o no le gusta el recurso que compartimos. Y el tercero, me habían hecho la pregunta, uno de los residentes, acerca de cambios electrocardiográficos en embolismo pulmonar. Entonces ahí están 3 teaching points acerca de cuál es el cambio más sensible, cuál es el más específico y algo acerca del S1Q3T3. Entonces también abajo la gente puede cuantificar si le gustó o no le gustó esto que compartí. Uno puede hacer preguntas como en este caso. Entonces estos son unos gases arteriales de un paciente que tiene una cetoacidosis diabética. La pregunta implicaba que la gente tiene que interpretar los gases y saber cuál es el diagnóstico, pero puntualmente debían responder cuál era la primera medida terapéutica. Si ustedes ven en la respuesta al lado derecho, eran soluciones intravenosas seguidas de insulina, siempre y cuando sepamos que tiene un potasio normal o alto. Pero es impresionante la cantidad de gente que ve este post. Fue visto por más de 1000 personas y muchos de esos respondieron y generaron esa interacción. Aquí hay otra forma en la que posteo una pregunta y se generan algunas interacciones. Es un paciente con dolor torácico de corta duración que cuando llega al servicio de emergencia está asintomático y con una troponina negativa. La pregunta es cuál sería su conducta con este paciente. Entonces alguna gente posteó terapia de fibrinolisis, alguna gente posteó sospecha de tromboembolismo pulmonar, alguna gente posteó trastornos electrolíticos o problemas del sistema nervioso central. Entonces uno puede responderles de vuelta a ellos si sí o si no están bien y sustentarlo con algo más. Y al final compartí la respuesta, que era un síndrome de Wellens o un patrón de Wellens en el electro, y algunos de ellos acertaron, dieron la respuesta correcta. Como toda herramienta, uno necesita algo de retroalimentación. ¿Sirve o no sirve? ¿Estoy perdiendo o no el tiempo? Bueno, entonces a propósito de esta charla, hace un mes más o menos, le pregunté a los estudiantes, ¿qué les parece esto? ¿Les gusta o no les gusta? Y muchos de ellos me respondieron. De hecho, obtuve más de 30 respuestas, cosa que es muy bueno. Les comparto algunas de ellas. Por ejemplo, esta decía, doctor, me encantan los quizzes en los que uno tiene que votar y al rato se sube la respuesta. La siguiente decía que le parecen sumamente útiles las perlas clínicas y que siempre son bienvenidas y que les ayuda a recordar muchas cosas que tal vez no se ven todos los días. La tercera lo que dice es que le encanta esta forma de aprender, que el uso de redes sociales no debe ser solo para postear fotos y para chismes, sino que aparte de eso se puede interactuar y se puede aprender. Algunas otras respuestas les parece que esto es sumamente útil, generalmente muy concisas y bien ilustradas. La doctora de la par que pone que es una médico de atención primaria que le permite mantenerse actualizada. Y lo otro es la otra persona que dice que Instagram es una de las redes más utilizadas y que de hecho que es un alivio ver entre todos los perfiles que hay, algunos perfiles que se dedican a la parte de educación médica. Así es que bueno, si ustedes no han tenido la oportunidad de utilizar esta herramienta o de utilizarla para este fin, para educación médica, les recomiendo que tal vez consideren abrir una cuenta
o consideren utilizar la cuenta que tienen para postear alguna que otra cosa que tiene que ver con medicina de emergencias y compartir un poco de ese contenido que a todos nos gusta. Quiero agradecerles de nuevo por estos minutos y agradecerle de nuevo a Daniel por la invitación cordial que me hizo. Cualquier duda, pregunta o comentario me pueden localizar por cualquiera de estas dos vías y con muchísimo gusto les responderé. Nos vemos hasta la próxima y pura vida. Muchas gracias.